En cuanto a los donadores fallecidos, la mayoría de las discusiones se centran en la voluntad de la persona para donar. Aquí el concepto que está en medio y que es difícil de manejar es que no hay un propietario de un cuerpo cuando una persona fallece. La familia no es propietaria, el Estado no es propietario, y sin embargo, lo que la mayoría de las asociaciones, sobre todo de las de bioética, recomiendan es respetar la voluntad de la persona antes de fallecer. Esto es, de ahí surge la voluntad anticipada que conocemos en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México, pero lo que se trata es de respetar la voluntad de la persona que fallece cuando ésta se conoce. Y cuando no se conoce la voluntad de esta persona, lo que se procura es descansar esta voluntad en la familia. Con mucha frecuencia, algunos de las veces que tuvimos la necesidad y la oportunidad de trabajar con la Cámara de Diputados y Senadores respecto a legislación relacionada con trasplantes, era muy frecuente la propuesta de hagamos donadores a fuerzas a todo el país, pero la implementación de esto es bastante complicada. Y además, cualquiera que ha tenido la necesidad de platicar con la familia de una persona que acaba de fallecer, quiero ver quién va a ser el guapo que en contra de la familia va a autorizar la toma de los órganos cuando la familia está de uñas porque la atención fue mala, porque no están de acuerdo. Entonces, esto es un absurdo real. El problema no está en forzar a la gente, el problema está en convencer a la gente de lo beneficioso que puede ser la donación de órganos y hacer lo posible por respetar el derecho de las personas a decidir no ser un donador. Si una persona lo ha decidido, pues lo mejor que podemos hacer para mandar un adecuado mensaje a la sociedad es respetar su decisión y, cuando corresponda, respetar la decisión de la familia y su derecho a denegar la donación. Dentro de este mismo concepto entra otro que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en más de una ocasión y que generaba mucha controversia. Cuando la familia de la persona que fallece quiere que el órgano o uno de los órganos que se van a obtener sea dirigido a una persona en especial. Hay veces que es tan claro que es obvio que hay que impulsarla y favorecerla. El caso de una persona que tiene registrado en lista de espera un familiar y fallece, pues suena muy lógico, suena razonable y suena un hecho que va a estimular la donación de órganos, el permitir que uno de esos órganos vaya dirigido al familiar que ya está registrado. Pero de repente se encuentran cosas raras donde la asignación dirigida parece no tener todos los elementos de legalidad y de ética. Es importante, y a veces se nos olvida, mantener el espíritu de altruismo que debe haber en la donación, que tampoco es tan fácil como suena, de repente es bastante complicado. Más adelante voy a tocar un poquito más el tema, y la confidencialidad, que también traigo algo interesante para comentar con ustedes. Para toda una presentación podríamos hablar del problema del diagnóstico de la muerte. Cuando los primeros trasplantes cardíacos hubo toda una epidemia de recomendaciones para el diagnóstico de la muerte cerebral. Sigue siendo un tema discutido, debo reconocerlo, a pesar de que la gran mayoría de los países y asociaciones médicas aceptan los criterios de muerte encefálica. Y ya cuando estamos encargados con la muerte encefálica, surge la necesidad de obtener más órganos y los grupos de avanzada en trasplantes empiezan a voltear a los pacientes que no tienen muerte encefálica y que han fallecido por asistolia. Y entonces hoy día un porcentaje nada despreciable de donantes se obtienen a partir de personas que fallecen en lo que los españoles llaman parada cardíaca, utilizando métodos externos que permitan mantener la perfusión de los órganos, pero basados en el criterio diagnóstico de la parada cardíaca, o insisto que es el término que más ha sido difundido por los españoles, porque ellos son de los que más han explotado este tipo de donantes, particularmente en algunos hospitales que llegan a tener hasta la mitad de sus órganos obtenidos ya no de pacientes con muerte encefálica, sino de pacientes en parada cardíaca. El perfil de los donadores en los hospitales de mayor avanzada en donación ha cambiado completamente. Ya no es aquel joven con muerte encefálica por un accidente automovilístico. Hoy día ese es el menor número de órganos son obtenidos a partir de estos donadores. La gran mayoría de los órganos son obtenidos o de donadores añosos en muerte encefálica o, como les comento ahora, a partir de donadores en parada cardíaca. Pero esto también ha tenido sus grandes controversias. Solo quiero mencionar dos porque el tema es sí muy amplio. Uno, bueno,
Los suecos ya metieron un poquito de ruido, ustedes saben, ellos han tenido un desarrollo importante en lo que conocemos como suicidio asistido. Entonces, por ahí ya hay unas publicaciones que dicen, pues si se van a suicidar, pues aprovechemos los órganos, ¿no? ¿Para qué los dejamos ir? Sin duda, es un tema que despierta mucha controversia. Y todavía hay otro que es todavía más controversial. Hay reportes de trasplantes efectuados en niños cuyos donadores fueron diagnosticados muertos a partir de parada cardíaca. Entonces, una paradoja, ¿no? El mecanismo de fallecimiento fue la parada cardíaca y el corazón fue utilizado para trasplantar a otro niño. Los conceptos se convierten en un verdadero reto en el análisis bioético de la donación y de los trasplantes. Y aquí solo les voy a dejar la palabra asignación, también sería una discusión de un tema que nunca tiene salida. ¿Cuál es el mejor criterio de asignación? Pues el que beneficia al paciente. ¿Cuál es el peor criterio de asignación? El que da el órgano al que no es un paciente. Si debemos basarnos solamente en la antigüedad de la lista de espera, si debe de tener mayor peso la necesidad que tiene del órgano la persona que está en espera, si solo debe beneficiarse o debe priorizarse el trasplante en personas que van a recibir el máximo beneficio. Esto no tiene respuesta. La mejor prueba que tengo de ello son las modificaciones que frecuentemente IUNOS, el organismo estadounidense que se encarga de hacer las reglas de la asignación para Estados Unidos, están cambiando constantemente, porque constantemente trasplantaron o falleció en espera una niña que necesitaba un trasplante pulmonar, y entonces las reglas se modifican para favorecer más a las personas que tienen edades más bajas. Y en fin, todo esto se va actualizando y no hay una respuesta absoluta, y no se puede dejar de mencionar que para la asignación de órganos y tejidos no podemos dejar de voltear a ver que sea factible. No porque suene muy bioético va a ser posible, sin dejar de pensar en los costos para este tipo de procedimientos. Así pues, ese es, en mi entender, los aspectos que tienen más que ver con la bioética y los trasplantes. Y esto no para, al contrario, lo que se viene parece ser mucho más complicado. Conforme los trasplantes crecen, de repente tenemos pacientes que no requieren un órgano, requieren dos: riñón y corazón, riñón y hígado, o tres. Particularmente en los trasplantes de tracto digestivo hay niños en los que llegan a recibir 5 órganos de un mismo donador. Y el problema fundamental alrededor de esto es si debemos favorecer a varios pacientes con un donador o solamente un paciente con un donador. Y es otro tema que siempre suscita muchas controversias. Alrededor de las células progenitoras, un mundo de discusión, particularmente por la aparición de procedimientos no probados por células progenitoras, fundamentalmente de estilo ¿no? Hay un mundo de publicaciones, algunas probadas, otras no probadas, de cuándo pueden ser usados este tipo de elementos. Y bueno, y algo que está en desarrollo que sin duda pudiera, de acuerdo a lo que está hoy día en la literatura, pudiera a corto plazo o a mediano plazo, cuando menos, ofrecer una verdadera respuesta, son los trabajos de celularizar matrices de órganos. Este es un ejemplo de un corazón descelularizado, que después es repoblado con células del propio receptor, de manera que se pueda superar la barrera inmunológica. Estos son de los trabajos más adelantados y más prometedores para el uso de diferentes órganos y tejidos en trasplantes. El genotrasplante es un tema que me llevó a la necesidad de profundizar, por una invitación de la Organización Mundial de la Salud, en participar como asesor temporal en 2 reuniones, en Shanghai, China, y en Ginebra, Suiza, para abordar un poquito más a fondo este tema. Ya cuando uno profundiza un poco ve que no es tan simple como pareciera. Los 2 grandes problemas, son muchos más los que se han señalado, pero los 2 grandes problemas son los derechos de los animales. Pues no había pensado mucho en eso hasta que tuve la necesidad de discutir con las personas que trabajan estos puntos, y bueno, pues habría que considerarlos y tomarlos en cuenta. Y el segundo punto, mucho más delicado, el problema de los riesgos de transmisión de enfermedades particularmente virales, desconocidas de los cerdos a los seres humanos.
Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya publicadas, giran alrededor de que los órganos gubernamentales vigilen la práctica de este tipo de procedimientos y se garantice en la medida de lo posible que se haga un estudio adecuado de los cerdos donadores, de los receptores, y que tengan un seguimiento de por vida por los riesgos que esto implica. Ya entrados en gastos, dirían por ahí, ya con trasplantes de órganos con resultados excelentes, pues empezaron a surgir otro tipo de trasplantes. Algunos los denominan aloinjertos vascularizados compuestos. A mí la verdad es que se me antoja más el nombre de trasplante reconstructivo. De lo que yo he leído en la literatura y he tenido oportunidad de revisar, porque en México se han efectuado este tipo de trasplantes, es un trasplante donde no el receptor no está en riesgo de pérdida de la vida. Es un trasplante, sí, de tipo reconstructivo. Para su funcionamiento requiere de inervación. Esas son las grandes diferencias con los trasplantes de órganos habituales. Implica elementos estéticos, es visible. Estoy hablando del trasplante de cara, estoy hablando del trasplante de extremidades, de pared abdominal, el trasplante de pene que se está desarrollando en los Estados Unidos hoy día. Tiene muchas características inmunológicas que lo hacen diferente de los trasplantes de órganos. Y con excepción del trasplante de útero, que daré algunos comentarios, y que para algunos entra en la clasificación de vascularizados compuestos, y que yo por eso prefiero adherirme mejor a la clasificación de reconstructivo, porque el trasplante de útero evidentemente no es reconstructivo, y creo que se puede estudiar mejor los trasplantes reconstructivos en un grupo: extremidades, cara, pared abdominal, pene. Estos se obtienen forzosamente de donadores fallecidos. Y aquí ya no nada más entran criterios de compatibilidad, sino entran criterios de color de piel, de características morfológicas que permitan que la compatibilidad no sea solamente inmunológica. Y los problemas inmunológicos son diferentes. Y detrás habrá que entender que un paciente con falla cardíaca terminal que no se trasplanta fallece por definición en el término de un año. Y que un paciente sin una extremidad no tiene riesgo de vida, pero tiene una calidad de vida muy deteriorada. Generalmente los trasplantes que más se han efectuado son trasplantes de extremidades superiores en pacientes que están amputados de ambos brazos, ¿no? Cuando el doctor Martín Iglesias hizo su primer trasplante cardíaco, en su presentación nos dijo: solo piensen en una cosa, vayan al baño sin los brazos, y entonces entenderán la limitación que existe en la calidad de vida de una persona amputada en sus dos extremidades superiores, y si estaría o no dispuesta a someterse a los riesgos que conlleva la inmunosupresión de por vida. Riesgos, por supuesto, de daños severos, de insuficiencia renal, riesgo de muerte, riesgo de infecciones, riesgo de neoplasias. Pero es un enfoque completamente diferente del trasplante, porque ya lo que está en juego no es la vida del sujeto, sino su calidad de vida severamente deteriorada. La última revisión que hizo la Sociedad Internacional de Registro de Allotrasplantes de Tejidos Compuestos, abarca hasta mayo de 2017, lo que refleja es, bueno, la verdad, resultados muy interesantes. En el caso de las extremidades superiores, una sobrevida del injerto de 86.6% a 10 años, con sobrevida del paciente al 96.7%, la verdad es que es algo que es muy alentador de que estos procedimientos se sigan efectuando. En cuanto al trasplante de cara, las sobrevidas no son muy diferentes, y así lo reporta el registro internacional. Los resultados son satisfactorios respecto a lo que el paciente percibe. Hay por ahí reportes de suicidios en este tipo de trasplantes, pero en términos generales es aceptado que los resultados son alentadores para continuar con este tipo de procedimientos. Hay algunos que no han resultado así, como el trasplante de las extremidades inferiores, pero en términos generales lo que es el trasplante de extremidades superiores y el de cara, y ahí hará falta mucho más información con respecto al trasplante de pene, porque los primeros casos apenas se empiezan a reportar, para ver cuáles son los resultados. La única información que tengo yo de un hospital estadounidense es la necesidad de retiro del injerto de un paciente trasplantado de pene. Me permití traer los dos casos transplantados por el doctor Martín Iglesias en el Instituto Nacional de la Nutrición, un trasplante de los dos antebrazos de su primer paciente, y en 2016 el trasplante que hasta entonces fue el trasplante más amplio, me refiero a la longitud del miembro, porque era desde el hombro, de las dos extremidades de uno de sus pacientes. Por supuesto, en un trabajo desarrollado con un
una gran cantidad de investigación previa, muy bien desarrollada. Y bueno, permítanme cerrar con dos trasplantes más que han venido también a mover el mundo de los trasplantes, no solamente en los aspectos quirúrgicos o inmunológicos que los tienen, sino también desde el punto de vista ético. En 1933 hay un reporte por ahí en Alemania, Arabia Saudí hizo su intento, otro en Turquía, pero el grupo que ha venido a revolucionar el trasplante de útero, me van a disculpar lo antiguo de abril de 2018, está muy antiguo de la referencia, lo acaba de publicar Transplantation apenas, y el título lo dice mucho el título: un campo de crecimiento rápido. El trasplante de útero está explotando en todo el mundo. Sin duda el grupo de más experiencia es el grupo de la Universidad de Gotemburgo, el líder es el Dr. Branston. Ellos han ido trabajando y desarrollando la técnica. En el mundo hay más de 30 trasplantes reportados ya. La serie más interesante es la serie del propio Dr. Branston. Es un trasplante muy diferente desde muchos puntos de vista. El primer paso es hacer la fertilización in vitro de la pareja. Después viene propiamente el trasplante del útero. Después hay que ver que ese trasplante inserte verdaderamente, pero ese no es el éxito del trasplante. No basta con que inserte. Es un útero que tiene que empezar a menstruar cíclicamente antes de que se considere el hacer cambios en la inmunosupresión, porque se requieren cambios en la inmunosupresión para estos pacientes, y después de esto ya viene la transferencia embrionaria. Y el verdadero éxito se considera cuando se logra un embarazo y el nacimiento de un bebé. El único que ha reportado ahorita nacimientos es el grupo sueco, el grupo de la Universidad de Gotemburgo, ya con 8 nacimientos vivos de pacientes trasplantados de útero. Y bueno, el protocolo de ellos dice que este es un útero que deberá de permanecer in situ durante aproximadamente 5 años y se piensa que pudiera dar 2 embarazos. Este es el reporte de los diferentes grupos. Aquí están los 8 nacimientos de la Universidad de Gotemburgo y los retos que presenta esto, pues, tendrá todos los de los trasplantes de órganos y algunos más. Es un modelo interesantísimo de inmunosupresión temporal. No va a ser inmunosupresión de por vida como sucede con los trasplantes de órganos y tejidos. El órgano está cíclicamente cambiando, la celularidad y sobre todo las células que representan inmunogenicidad están cambiando con el ciclo menstrual de este útero. Y esto también representa cosas muy interesantes para los inmunólogos. Requiere ajustes de la inmunosupresión. La diferencia en la mayoría de los trasplantes donde tenemos esquema de inmunosupresión prácticamente iguales a lo que haya una mala respuesta o episodios de rechazo, aquí sí tiene que estarse ajustando la inmunosupresión porque hay inmunosupresores que son más delicados de usar durante un embarazo, entonces hay que suspender ese tipo de inmunosupresores y cambiarlos por otros. Siempre ha habido una discusión interesante de si al final del día el embarazo no es un trasplante que termina en el rechazo del producto, ¿no? Entonces esta es una ventana inmejorable para el estudio de lo que se conoce como interfase materno-fetal para el estudio de la inmunoglobulación. Son de las cosas que están haciendo que esto que fue de repente visto como raro, el trasplante de útero, les decía yo, esté explotando en todo el mundo. Se sabe muy poco de los resultados a largo plazo que habrá con las donadoras. Ha habido donadoras vivas, pero también ha habido donadoras fallecidas. Hasta el día de hoy no ha habido nacimientos a partir de úteros de personas fallecidas, lo que va a ser una paradoja del órgano de una fallecida dar vida. Están en curso hoy día, particularmente en la Universidad de Gotemburgo, protocolos de des- y recelularización, como lo habíamos platicado en el caso del corazón, para evitar la necesidad de inmunosupresión, que es uno de los grandes inconvenientes en personas trasplantadas, porque como ya hemos mencionado repetidamente, aquí el problema es que no está en juego la vida de la persona y se presenta una gran discusión si es válido someter a un riesgo, como es el caso de la inmunosupresión, aunque sea temporal, a personas, como en este caso, a las receptoras de útero. Entonces son de los temas que generan mucha controversia, pero los resultados
están impulsando mucho esto. La Universidad de Gotemburgo está recibiendo gente en muchas partes del mundo, de manera que no será extraño que en nuestro país pronto veamos un grupo dispuesto a hacer trasplantes. Y bueno, la cereza del pastel es que esto deja completamente abierta la puerta a que un hombre fuera trasplantado al útero y pudiera darnos. No existen limitaciones técnicas. Bravo. Que lo cambien. Lo es que yo ya no. Y bueno, déjenme poner la cerecita del pastel. Hay un cirujano italiano muy controvertido. Voy a cerrar mi presentación ya nada más con algunas conclusiones, pero lo voy a cerrar con este procedimiento que ha sido conocido como anastomosis cefalosomática. Recientemente ya publicó, por supuesto que esto tiene una larga historia, ¿no? En 1917 un cirujano ruso puso el torso de un perro pequeño en el torso de un perro mayor y logró algunas funcionalidades interesantes. Y este grupo, presidido por un italiano, un grupo chino alrededor de él muy importante, ya hizo el primer experimento, llamémosle así, de anastomosar la cabeza de un cadáver en el cuerpo de otro cadáver. Como un preámbulo a lo que ya han anunciado como el primer trasplante de cabeza, que debería ser mejor entendido como un trasplante de cuerpo. En realidad, quien está haciendo el receptor en este caso, pues es la cabeza. Y las cosas van lo suficientemente avanzadas como para que cualquier día no nos sorprendiera la noticia. Y entonces hay que profundizar y analizar un poquito más su análisis. El tema es amplio, es complejo, y yo me permití tomar como referencia las opiniones del comité de la asociación, de las asociaciones neuroquirúrgicas europeas. Están completamente en contra y hay suficiente información en la literatura para quien le interese de lo que están publicando el grupo del doctor Canavaro y los chinos que están asociados con él, donde ellos sostienen que ya es el momento de hacer el primer tratamiento. Tienen ya hasta un par de pacientes que han aceptado ser los receptores en este caso de un cuerpo malar. Les señalo las principales críticas que hace la sociedad o el grupo europeo de bioética, señalando fundamentalmente que las posibilidades de éxito, porque claro, no se trata de tomar una cabeza, pegársela y se va a levantar después de que se acabe la anestesia. Más allá de que se logre la conexión neurológica, los trasplantes de extremidades particularmente han enseñado que es extremadamente compleja la rehabilitación de pacientes. Cuando hablamos de una extremidad, imagínense cuando hablamos de todas las funciones neurológicas que conlleva la reconexión de la presencia de dolor neuropático. La mayoría de los críticos señalan que lo único que podrían tener estos pacientes es dolor, más que funcionalidad, hace que sea un punto que se deba de mantener en extrema vigilancia. No existen, de acuerdo a estos autores, estudios de sobrevivencia y de función neurológica en animales a largo plazo. Sí hay experimentación publicada por este grupo de animales en los que aparentemente se ha logrado la reconexión, pero nunca con estudios de sobrevida y funcionalidad a largo plazo.